Muchos de los que están acá y ya han venido a varias presentaciones del libro saben que simplemente les doy la bienvenida, que siempre presentar un libro es maravilloso para la Biblioteca Nacional. Yo lo he repetido muchas veces, siempre es una celebración y cada uno es especial. En el caso que lo venimos hablando con Elena durante tanto tiempo, que es una coedición, lo cual, digo, una coedición nada menos que con la Universidad de Salamanca, digo, realmente para la biblioteca es importantísimo. Por lo tanto, digo, yo simplemente agradecerles la presencia, decirles que sean muy bienvenidos. Los digo con las oradoras que son a quienes vinieron a escuchar y sobre todo, digo, el hecho de que realmente esto marca un hito de la misma manera que nos va a pasar más adelante en el caso del trabajo de la plataforma de Elvira Agustín, etcétera, etcétera, que las coediciones realmente yo creo que le hacen mucho bien a la biblioteca, digo, le abren el panorama, y sobre todo si las coediciones son con instituciones de tanto prestigio académico, ¿no? Pero bueno, nosotros nos quedamos a la saga porque estoy segura que este libro, digo, realmente va a ser de un nivel muy, muy alto. Yo digo va a ser porque no, lógicamente no lo leí todavía, pero es de una importancia enorme para mostrar nuestro acervo. Así que nada más, muchísimas gracias. La profesora María de Los Ángeles González, que va a presentar el libro. Bueno, muchas gracias Elena y buenas noches para todos. Y nada, antes pienso leer unas palabras para no irme por Fuentes de Buda, por los cerros de Buda, pero agradecerle a Elena, que es un honor en realidad presentar el libro, por Elena, por el libro y también por estar acá en la Biblioteca Nacional, que siempre es algo, digamos, un prestigioso, importante, serio, que debe tomarse en serio, y como tal me lo tomo. Yo pensé un poco en la cuestión de presentar el libro en dos sentidos. Uno es como dar a conocer el libro, si brevemente, lo poco que les pueda decir, explicarles cómo lo veo, de qué va, y también recomendarlo, que me parece que es una de las finalidades de la presentación también. Antes de eso, quiero hacer un especial destaque de su autora y también de la admiración que tengo por su carrera intelectual, su rigor sin altibajos, su inteligencia, porque también pensaba, ¿no?, en la cuestión del trabajo, que es un valor que la caracteriza, y pensaba últimamente cómo lo señaladas que son esas diferencias. Cuando un hombre es exitoso se dice es muy inteligente, cuando una mujer es exitosa se dice es muy trabajadora. Entonces quería empezar especialmente destacando la inteligencia y su capacidad de análisis, su capacidad de renovación permanente. También su condición, por supuesto, de trabajador, de sostén de familia, y algo que es siempre digno de mención, y el valor de vivir de este trabajo, ganándose también poner la vida, que me parece que justamente no se menciona porque es algo que suele pasar muy desapercibido. Pero empezar con eso. Y después, con respecto al libro, recomendarlo porque como un libro imprescindible, y pensaba intentar darles algunas razones de por qué me lo parece. Primero, se trata de un libro, yo digo, en apariencia inexplicablemente postergado, ¿no? Desde una perspectiva inocente, la primera pregunta que nos surge es ¿por qué este libro no existía ya desde antes? Lo primero que me pregunté cuando Elena me comentó el libro, dada la importancia que ha tenido UNAMUNO para el Uruguay en múltiples sentidos. No bien tomamos distancia, aparecen otras perspectivas que explican por qué está saliendo aquí y ahora. El rescate y la interpretación de este tipo de materiales de archivo tuvieron en el país sus impulsos y sus frenos. La propia Biblioteca Nacional los ha sostenido intermitentemente y ha sido más bien puntual o labor fervorosa de devotos o de compiladores de obras completas. Los enormes huecos de trabajo que queda por hacer se deben a la lenta constitución de los estudios literarios universitarios y de investigación profesional en nuestro país, y también a limitaciones materiales, falta de inversión en recursos humanos,
de fondos o estímulos para estas tareas, todas cosas que debilitan la existencia de tradición y método. En este caso es lo que de algún modo siempre se está fundando, por decirlo de algún modo, ¿no? Estoy segura de que además de los apoyos institucionales, este libro debe mucho al trabajo infatigable y la entrega vocacional de Elena Romicli y de Néstor Sanguinetti, que también han colaborado en su factura, digamos, ¿no? En 2001, en ocasión de un estudio sobre las formas de leer a Cervantes en Uruguay, publiqué en una revista española de la ciudad de Lucena las dos cartas de Miguel de Unamuno a Carlos Reyes que se encuentran en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional y que me resultaron unas pequeñas joyas muy atractivas y esclarecedoras. La cuestión Unamuno y Uruguay, Cervantes y el Quijote la eludo expresamente y la dejo para otra ocasión, pero da para mucho, tiene mucha miga, como dicen los españoles. Me fue muy útil para ese estudio conocer los antecedentes de Arturo Sergio Vizca, quien compiló la correspondencia de Zorrilla de San Martín y Unamuno, así como la de Pedro Badanelli, que mencionábamos hoy, las cartas inéditas de Unamuno a Ninfíes. Y la importantísima correspondencia de Rodó en la edición de Mi Rodríguez Monegal, un proyecto, digamos, en ese momento, en el momento que empiezas cartas y que tuve conciencia, digamos, de ese material, un libro como el de Elena, un proyecto como el de Elena me parecía irremontable y creo que a cualquiera, y creo que por eso es más meritorio también que Elena lo haya concebido y llevado a cabo. Todos los que hemos leído siquiera aisladamente cartas de Unamuno a escritores uruguayos, percibimos su interés por los interlocutores, por el medio intelectual, social y político, así como la gravitación que las palabras del vasco español tuvieran en este país. Solo eso ya justificaría la necesidad del libro. Creo también, lo dice Elena mucho mejor que yo en su estudio preliminar, que este volumen ilumina los estudios sobre Unamuno, porque permite confirmar la importancia de sus vínculos con Hispanoamérica y preguntarse en qué medidas surgen por su iniciativa. Así como cuestiones que me parece que el libro pone de relieve, ¿no? No deja de llamar la atención que cuando comienza la correspondencia con Rodó, que le envía Ariel en 1900, Unamuno tiene leída la más importante literatura argentina, aunque de toda Latinoamérica, y es admirador de Mitre, Sarmiento, José Hernández, eso por lo menos en forma declarada. El Martín Fierro de Hernández y el Cabaret de Zorrilla suponen para él los modelos de excelencia respecto a qué debe ser lo literario americano. El primer artículo de Unamuno para La Nación de Buenos Aires, en 1899, fue sobre literatura hispanoamericana. Ahí aparece su interés, ¿no? Su proyecto también. Su afán por conocer Hispanoamérica fue intenso y sostenido. Y sus opiniones personales sobre el subcontinente, muchas veces arriesgadas y polémicas, son las que queda de relieve en el libro, ¿no? Sobre todo en su pretensión de explicar conjuntos o tendencias percibidas desde su punto de mira, pero que en muchos casos era difícil suscribir o aceptar desde estos territorios y campos literarios. Sus libros fueron acá significativos, leídos, atendidos. Pienso en el entorno del casticismo, vida del Quijote y Sancho, del sentimiento trágico de la vida, pero supongo que todos los libros fueron igualmente atendidos y considerados, ¿no? Su destitución en 1914 tuvo su repercusión en la prensa, en alianzas de intelectuales. Su nueva destitución y condena durante la dictadura de Primo de Rivera también tuvo repercusión importante en Uruguay con su exilio en Francia. Y en los dos casos recibió apoyo de intelectuales uruguayos que muestran que este vínculo ya estaba afianzadísimo, digamos, ¿no? En el análisis de los elementos, es decir, materiales de esas epístolas, es interesante prestar atención a los encabezados, y Unamuno muchas veces adosa al nombre y cargo, rector de Salamanca. Eso creo que también está construyendo un personaje, ¿no? Gracias al estudio de Elena presté atención al diálogo con Maferreira. Creo que el verdadero Mirlo Blanco, que finalmente descubrió Unamuno en Uruguay, Michael Pesara, al demandante y conmovedor Ninfrías, estábamos hablando un ratito antes de estos personajes, siempre obsecuente y suplicante, así lo vi yo, frente al maestro que solo lo mira cuando parece un joven prometedor, influyente, y que poco a poco lo enfría, lo distancia, elude la respuesta, nunca cumple con el prólogo prometido o con la referencia que sostenga la consagración dudosa o turbia. Digo dudosa o turbia porque la consagración de Ninfrías parece sustentarse solo en el apalancamiento de Unamuno, entonces eso la hace más frágil, ¿no? Los pedidos de atención a Unamuno de muchos de los uruguayos que se le encomiendan resultan en muchos casos tristes. En
menos yo lo vi así, inquietantes, vergonzosos, dejan a la demasiada luz los oscuros caminos del padrinazgo y confirman que para triunfar en el propio país, para ser conocido y leído en América, era indispensable haber triunfado fuera. Fuera es Europa, es España, o París, o Buenos Aires, puede ser, puede alcanzar, ¿no? Otro itinerario que puede intuirse es la de la aspiración al viaje a Europa como parte del periplo consagratorio del escritor. Hay más de uno que promete, bueno, cuando puede ir a Europa, la visita a Salamanca, pero dentro de un periplo de consagración que el viaje de algún modo refrenda, ¿no? Luego, la admiración previa de Unamuno por Zorrilla, la condición de maestro de la que Zorrilla gozó antes de cumplir los 50 años, su prestigio local y español, que ya había tenido desempeño diplomático en España importante, su pertenencia al patriciado y a una élite económica y social, lo ponen en otro lugar de interlocución desde el inicio de la correspondencia entre ambos. Los invito a leerla y no digo más porque el prólogo de Elena ofrece ya interpretaciones muy ricas a todo esto, y en el mismo caso se da con Ferreira. Creo que la correspondencia de Unamuno encontró en Elena el lector ideal que estaba buscando de algún modo. Quizás antes no estuvieran dadas las condiciones materiales para concretar un proyecto de este tipo, con este nivel de profesionalismo. Creo que por eso tenemos que celebrar que la reunión de la correspondencia de Unamuno esperara a esta oportunidad y que pudo reunirse de manera cuidadosa, completa, porque puede esperarse siempre un anexo y quizá encontremos más piezas de la colección Ibarburu, anotada y comentada, inteligentemente leída, cuya introducción abre caminos muy interesantes de interpretación de la manera del vínculo epistolario de Unamuno, que es, creo que yo, bien atendida por Elena. Un epistolario tiene muchas otras informaciones y muchos jugos. Es un género fascinante, ¿no? Otro de ellos es el de permitirnos el acceso a un coto vedado, una forma de acceso a lo privado, que solo correspondería a dos en cierta forma íntima, ¿no? Pero es cierto que la mayoría de estas cartas se escriben ya con una dimensión puesta en el público, y algunas que se publican en una revista y en la posteridad. Pero no dejan de revelar intimidades, algunas en forma casual, porque no dejan de ser cartas, ¿no? Privadas. Tal es el caso de las declaraciones que parecieron divertidas de Unamuno sobre su buena salud, propagandando su buena salud y plenitud física en las primeras cartas a Nin, que dice estoy muy bien, como más adelante sus comentarios sobre sus quebrantos neuróticos, que él niega o no asume como tales, ¿no? Así que de cierta forma Unamuno hace a los escritores uruguayos, lo legitima, pero ¿quién hace a Unamuno? Esa sería una pregunta: ¿quién lo legitima? Creo que el libro intenta también dar una respuesta a esos problemas. La necesidad o la conveniencia de un campo de influencia, un campo discipular, digamos, en la constitución de un intelectual y un escritor Unamuno, me dejó como una inquietud y un desasosiego de las cartas que faltan. Algo le pregunté a Elena sobre una nota al pie que me llama la atención de cartas de o a Juan Ibarburu, que Elena no había podido leer, capaz que ella quiere comentarlo después, y luego las cartas de Nin Frías que él se había perdido, que me dio un interrogante también interesante. Me pregunto, ¿habría más cartas? O las referencias a cartas desaparecidas serían producto de cierta megalomanía de quien, como Nin Frías, tuvo que conformarse con una carrera muy mediana de escritor cuando había surgido como alguien tan prometedor, siendo Unamuno su principal impulsor. Entonces me quedaba esa cuestión. También es variedad de reserva sorpresita, ¿no? Todo no puede decirse aquí. Pero dejo como otro foco de interés, que Elena también trabaja en su prólogo, la correspondencia de Unamuno con las mujeres, especialmente de Elvira y Juana, y en cierta forma la justeza con que Unamuno es capaz de reconocerlas en sus enormes dimensiones, para los parámetros de la época de regiones. Creo que él lo vio, sin duda, ¿no? Solo me voy a detener para finalizar en una que posiblemente no recibió respuesta, y en realidad por un agradecimiento relacionado con mi propia biografía. Y se trata de Enriqueta Conte y Riquet, que es la última que cierra el libro, es una cartita muy cortita, por eso se las iba a leer. Yo empecé mi escolarización a los 3 años en el jardín de infantes público de la UADA, que seguía su método, el primer jardín de infantes del país, y en ese entonces sin duda el mejor. Era tan lindo la escuela a la Enriqueta, como se llamaba, y creo que se le sigue llamando, que nunca pude superar la orfandad de dejar el jardín de infantes, todavía no superé. Así que bueno, les leo la carta, me parece un cierre
fantástico. Dice a Don Miguel de Unamuno, Salamanca. Es Montevideo, junio 8 de 1936. A Don Miguel de Unamuno, Salamanca. Enriqueta Conte Enriquet, directora del Jardín de Infantes de Montevideo, saluda con el mayor respeto y al enviarle los 2 libros de que es autora, Estudio y Trabajo, Lecciones de mi escuela, se cree obligado a manifestarse. Por si alguna vez el eminente pensador quiere honrarla, dedicándoles el interés de su atención, que no hay orden en ellos, constantemente entregada a la labor de la enseñanza, nunca han dispuesto del tiempo y continuidad necesaria para el entero desarrollo del programa. Me encantó que el libro cerrara con esa carta, que es una carta seria y escueta de una pensadora y trabajadora valiosa para el país, que tanto dicen su reticencia, ¿no? Lo que dice y lo que no dice la carta, hasta en su brevedad. Y agradezco, como tantos, que no tuviera mucho tiempo para largas cartas de autopromoción porque estaba ocupada trabajando. Gracias a ella. Todos aquí la conocen, pero en Salamanca no, y como estamos filmando vamos a aclararlo. Es doctora especializada en el área justamente de literatura española y su vínculo con Uruguay, y dicta clase en la Universidad de la República, Facultad de Humanidades. Así que ella era la lectora ideal para este libro, y que por suerte tuvo en este momento del año el tiempo de leerlo de una manera tan profunda como veo que dijiste. Así que muchísimas gracias. Agradecimientos. Por supuesto a nuestra casa, a la Biblioteca Nacional, a la directora que está aquí acompañándonos, aunque sabemos que tuvo un día bastante complicado, Esther Payos, que bueno, nos apoya en el área de nuestro Departamento de Investigaciones y Archivo Literario de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. También quiero agradecer a la editorial Universidad de Salamanca, a su director Eduardo Azofra, que desde el principio nos dio toda su confianza para este proyecto. Es decir, es un proyecto que surgió de iniciativa, y cuando lo planteamos en Salamanca inmediatamente tuvimos todo el apoyo de la Casa Museo Unamuno, que guarda todos los documentos que nos facilitaron de los escritores uruguayos que le escribían a Unamuno, y luego por supuesto la confianza de la editorial para coeditar, porque este libro se va a publicar en España, para toda Europa, y aquí lo publicamos nosotros para toda el área americana. Así que muchas gracias a ellos. Casa Museo Unamuno especialmente nos recibió primero a mí, después a Néstor Sanguinetti, que también estuvo allí buscando documentos, bueno, de la mejor manera. Así que muchas gracias a Ana Chaguaceda Toledano, que es la directora. También en el momento de los agradecimientos a otra institución uruguaya, que es la Fundación Baferreira, cuya directora Cristina Echevarría está aquí hoy con nosotros, que también nos facilitó el acceso a documentos del archivo Baferreira que pudimos fotografiar y algunos de ellos incluir en el libro, entre ellos también la foto de Baferreira nos la facilitó Cristina. Después voy a presentar al equipo que apoyó este libro. Néstor Sanguinetti, que está allí, hizo las transcripciones, porque las cartas, muchas de ellas eran inéditas y estaban manuscritas, entonces teníamos que hacer transcripciones. Es una tarea muy difícil, en la cual el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca ha incursionado ya hace tiempo. La prueba de fuego fue el trabajo con Delmira Agustini en el proyecto que coordina Karina Blixen. Néstor trabajó en ese equipo y se formó como en el área de transcripción, ya podemos decir que es especialista, y esta vez tuvo la ayuda de otro profesor, David Rodríguez Salles, que lo apoyó en las transcripciones. Creo que hicieron un estupendo trabajo, que hay que reconocerlo, es un trabajo honorario,
y esperemos que en el futuro deje de ser honoraria. Pero por ahora, la verdad que tenemos que agradecer, es un trabajo vocacional y muy bien hecho. Héctor también en esta oportunidad se encargó de las notas, que van ilustrando a lo largo de las distintas cartas informaciones que son importantes para el lector, para ir decodificando cuestiones que tienen que ver con interlocutores que tal vez no son tan conocidos o con el contexto histórico. Así que bueno, fue una tarea muy valiosa, trabajamos en equipo y bueno, hay que agradecerlo también. También está entre nosotros Laura Zavala, que es la correctora de estilo, que trabajó en el libro, y bueno, también vamos a agradecerle a ella, que siempre que colabora con nosotros lo hace desde la excelencia. Esta publicación es sencilla, curiosa. Yo en Salamanca había viajado a dar una conferencia sobre Edelmira Agustín en aquel momento en que empezamos a trabajar los manuscritos y las pinturas desconocidas de Edelmira. Fui a dar una conferencia, a presentar nuestros trabajos, y caminando por las callejas de Salamanca llegué a la Casa Museo Unamuno y por supuesto entré y sentí el llamado cuando me di cuenta del archivo maravilloso que tenían y todas las cartas de uruguayos que estaban allí guardadas. Entonces fue un llamado, ¿verdad?, de la caminata por Salamanca. Desarrollamos un proyecto que me parece que es importante y que tenemos que seguir trabajando, que es el de la puesta en valor de nuestro archivo, que es un archivo riquísimo, uno de los más grandes en Latinoamérica y que, por supuesto, todavía no hemos podido trabajar en su totalidad, ni en su mitad, ni en un cuarto, porque es muy rico. Pero también tiene que ver con ese enriquecimiento que surge cuando ponemos a dialogar archivos distintos. Es decir, cuando establecemos conexiones entre distintos archivos, en este caso nuestro archivo, que tenía las cartas de Unamuno, los uruguayos, y el archivo de Salamanca, que tenía la correspondencia pasiva, es decir, la de los uruguayos. En ese momento entran en contacto dos archivos que tenían muchos documentos, algunos inéditos, y entonces la puesta en valor, la visualización de todo ese acervo documental crece. Y por supuesto se hace más visible, porque más gente lo puede conocer del lado de allá y del lado de acá. En nuestros archivos y en el archivo de Salamanca no solo hay documentos, manuscritos, cartas, también hay muchísimas fotos. Nosotros en el libro incluimos algunas, pero el archivo es mucho más rico. Entonces, vamos a ir mostrando en este Power algunas de las fotos más interesantes que fuimos descubriendo. Primero vamos a pasar algunas fotos de Unamuno, que en general pertenecen todas al archivo de la Casa Museo de Salamanca. Es la foto del Unamuno más joven que guardamos, tenía 20 años, y es una foto que tenemos documentada como retrato de estudio en el 1884, y recién se había licenciado en la Universidad Central de Madrid. Y me decían esto que parecía que no era Unamuno, de tan joven que está, y es cierto. La segunda también es un Unamuno joven, el documento de la Casa Museo, es un retrato. La tercera es el retrato que se hizo con su esposa, con una mujer que conoció cuando era niña y lo acompañó durante toda su vida, Concha Lizárraga. Luego, la que sigue, la incluimos en el libro, es Unamuno sentado en su casa posando para un pintor llamado Marquina, muy conocido, ¿no?, en Salamanca. Y ya da cuenta de que todo este acervo fotográfico tiene que ver con Unamuno y su construcción de sí mismo, porque realmente posó mucho, es decir, tiene muchas fotos de estudio, tiene esculturas, tiene caricaturas, hay un documento que ya habla de cómo se fue construyendo su imagen pública.
En la que sigue está Unamuno paseando delante de la puerta de la Universidad de Salamanca. Es impresionante. Luego, la foto número 6 nos muestra a Unamuno ya mayor, sentado en su escritorio, ¿no? En un sillón. Es una foto típica sacada en Madrid. La que sigue está rodeado de escritores. Nosotros conocemos, claro está, Gabriela Mistral, no sé si la reconocen bien allí, pero también está Robert Curtius, en Portugal es esa foto, sacada en Portugal. La que sigue es un retrato de familia, tuvo muchos hijos, uno de ellos murió tempranamente, es una familia grande. Luego, la que sigue presenta a Unamuno en una foto de estudio muy conocida por un fotógrafo Gombau de mucho prestigio, una foto preciosa. La que sigue está sentado en un banco en Versalles, en Francia. Después estamos ahora en la etapa del destierro, que primero fue en Canarias, pero después fue a París y después no aguantaba a París y se ubicó en la frontera, en Endaya, del País Vasco, para mirar para España. Es decir, ya había sido indultado, pero se hizo un autoexilio hasta que no se fuera el dictador, Primo de Rivera, y se colocó en la frontera para que sintieran que los estaban mirando. Y en esa actitud beligerante permaneció firme hasta que bajó la dictadura y los españoles cruzaban la frontera para hablar con él, de manera que el Primo de Rivera pidió al gobierno francés que lo retiraran de allí, cosa que los franceses no hicieron, porque era molesto que estuviera allí mirando todo el tiempo. Está en el Hotel Broca, que existe todavía en Endaya. Es una fotografía en Endaya, unas playas espectaculares. Ahí está con su boina debajo, su paraguas. La que sigue es un retrato de estudio, ya está mayor, es una foto también muy atractiva. Y después, el clásico, Unamuno escribía y leía en la cama, y es una cama que está en la casa museo, que conservó a lo largo de toda su vida. Esto es una foto clásica porque era su actitud, le gustaba leer en la cama. Foto de la parte de Unamuno a mí me parece absolutamente cinematográfica, porque está andando, está en movimiento, y es el día en que se jubiló, en 1934. Y está vestido con la toga de profesor universitario, catedrático, y me parece que sigue andando, ¿no? Es una linda imagen de película. En la otra parte tenemos las fotos de los corresponsales que fueron conocidos, porque el libro presenta al principio los corresponsales conocidos, los grandes escritores uruguayos con los cuales Unamuno se escribió, y después hay otra parte de cartas más breves a las cuales Unamuno no dio respuesta aparentemente, o si las dio se perdieron, que algunos también son conocidos, pero bueno, no es una correspondencia del nivel ensayístico que tiene la primera parte. Acá incluimos las fotos de los grandes corresponsales. Entonces tenemos una de Rodó, que está dedicada a Unamuno, que claro, está en la casa museo, ¿no? Rodó joven. Después tenemos otra de Rodó en su escritorio, que era como Unamuno. El escritorio de Unamuno era así, se caían los papeles. Es linda esta foto, ¿no? Sí. Bueno, acá están Infrías, cual ya más o menos María de los Ángeles nos habló, que es una foto de estudio. Carlos Reyes, bien interesante. Juan Zorrilla de San Martín, joven, muy joven. Y después lo vemos evolucionar al poeta de la patria recitando la leyenda patria, inolvidable. Y la que sigue es también una foto de un Zorrilla maduro, ¿no? Muy, muy linda. Aquí está con Juana Ibarburu en el Palacio Legislativo, cuando la nombraron Juana América, están los dos juntos, los dos fueron corresponsales de Unamuno. Acá tenemos a Carlos Paz Ferreira, una foto muy, muy interesante que nos dio el archivo a Ferreira. De Mira Agustini, la foto de nuestra, del archivo, una foto muy linda. Juana Ibarburu también, nuestro archivo.
y esta es la del sobre, del archivo de la imagen de Agustino Zavala Moniz. Estos fueron los grandes interlocutores con ida y vuelta, cartas que iban y venían de alto nivel ensayístico, ¿no? Para terminar, simplemente voy a marcar 2 o 3 ideas que me parecen fundamentales en este trabajo que hicimos en torno a la relación de Unamuno y Uruguay. Primero que nada, me gustaría señalar que para Unamuno la literatura fue un método de conocimiento. Si estamos ante un filósofo, pero no es un filósofo convencional. Ustedes saben que Unamuno escribió novela, poesía, ensayo, teatro y epístolas que tienen un nivel, yo diría, de ensayo literario y filosófico, ¿no? O sea, tienen valor más allá del documento privado. Y esa enorme tarea literaria es literatura, pero es filosofía, porque repito, el método de conocimiento, de ir al encuentro, ¿verdad? El conocimiento, que es una cuestión filosófica como actitud, es a través de la literatura. En el área de la carta, especialmente, la zona de la filosofía que de alguna manera destaca es la filosofía de la subjetividad, es decir, la hermenéutica del sí mismo. ¿Cómo es que se construye un ser humano? ¿Cómo es un ser humano? Eso a través de la carta, en el ir y venir, ¿no? Con el interlocutor, se va iluminando. Especialmente Unamuno tenía un método maravilloso. Con cada uno de estos grandes escritores uruguayos buscaba coincidencias y divergencias, explícitamente. Tenía un método. No era que escribía, aplicaba un método. Bueno, coincidimos en esto y no coincidimos en esto otro. Y en lo que no coincidimos, es decir, en la divergencia, es donde se apoya la filosofía de Unamuno, que a diferencia de la síntesis hegeliana, rehúye la solución de la diferencia, acepta la diferencia, pero no le busca la síntesis, no existe para él. Esa es su postura filosófica y la aplica, ¿verdad?, en cada uno de los epistolarios. A mí me deslumbró ver cómo iba a buscar esa diferencia, cómo la aceptaba y cómo veía en esa diferencia, en esa discrepancia, un camino para encontrarse con lo nuevo, es decir, con el conocimiento que aún todavía no se construyó o no se descubrió, depende de la postura filosófica de la cual hablamos. ¿Descubrimos el conocimiento o lo construimos? Bueno, ahí estamos en una cuestión de debate. Y a mí me parece bien interesante, creo que ilumina incluso el momento actual y especialmente el momento actual, porque desde ese lugar, desde la convergencia de la diferencia y la semejanza con todos estos escritores, es que llega al planteo de que tiene que existir una comunidad basada en la lengua, a la cual llamó el sobrecastellano, respetando las diferencias del castellano en cada una de las regiones del plural mundo hispánico, ¿no?, respetándolas, pero siendo conscientes de que todos hablamos castellano. En España, en América y en cada una de las Latinoamérica. Eso lo llamó el sobrecastellano. Y a partir de esta cuestión del sobrecastellano es que plantea la integración, no política, sino la integración de una comunidad basada en la lengua y en un diálogo intercultural. Y esto es lo actual de Unamuno. Es decir, la manera en que propuso como camino de evolución, como camino de conocimiento, el diálogo intercultural, basado, por supuesto, en un castellano que acepta las diferencias, que no las rehuye y en donde no se intenta sustentar ningún tipo de imperialismo lingüístico ni ideológico. De ese diálogo que le permitía
construirse a sí mismo, cuando María de los Ángeles decía, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que se iluminan con respecto al propio Unamuno en el epistolario, ¿no? Suerte de beneficios también. Bueno, la construcción de sí mismo se da en el diálogo con el otro, eso es lo que decía Unamuno, porque yo soy yo y soy el otro y el de más allá. Entonces, otra manera de leer este libro, y con esto termino, es ver en las cartas de los grandes escritores y filósofos uruguayos las imágenes que van surgiendo de Unamuno. Por ejemplo, Rodó le dice, lo presenta como una gran estatua en el desierto intelectual español, una estatua en soledad, muchas veces incomprendida. Esa es una imagen importante que recibió Unamuno de parte de Rodó. Y la otra que me encantó y que me parece que viene de que yo creo que fue el mejor interlocutor de Unamuno, que es Carlos Ferreira, porque las cartas realmente de ida y vuelta tienen un nivel realmente sutil. Es una imagen que Carlos Ferreira le devuelve de sí mismo, donde dice, en lo que hace a su faz de poeta, que es un animal paradójico, que no es pájaro y vuela, y que es magnífico y antinatural. Me parece una imagen maravillosa de Unamuno y bueno, con esto me gustaría cerrar. Así que muchas gracias, que puedan leer el tema.